Experimentado periodista Rubén Aguilera, Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para... Nos siguen a través de las redes sociales. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión que pretende llevar hasta ustedes una opinión con respecto a la problemática que se vive actualmente en nuestros países. Pero antes de iniciar, quiero mandar un agradecimiento a quienes hacen posible la programación de radio en los 9 estados de la costa este de los Estados Unidos y para televisión e internet en nuestras plataformas en YouTube, Facebook y Google. Entre ellos se encuentra Ismael el Piquito de Oro, a quien agradezco realmente el tiempo que dedica para este programa. Está Rudy Díaz, Santiago Vázquez, Lidia Zúñiga, Isaac Guevara, José Estrada, Guillermo Quiriarte, quien a propósito acaba de cumplir años y le mandamos muchas felicidades. Joab y Brian Vázquez, Azanet Reyes, Jonathan Mendoza de la 16, Mauricio Castillo, Salvador Segovia, Timoteo Guevara y en la distancia tenemos a Fidel Molina, también un gran colaborador, entre otros, los cuales ya mencionaremos más adelante. A nuestros radioescuchas y televidentes, también quiero yo agradecer la atención que han tenido para mandarnos un mensaje, y entre ellos se encuentra Ana François, y dice ella 23 años de feliz matrimonio, gracias a Dios y la enseñanza apostólica. Keila Bercerril, excelente programa. Ángela Claros dice, hermoso programa. Noemí Pérez, Dios le pague, dice, por su programa, muy interesante. Eval Joman Torres, un saludo especial a todos. Noemí Reyes, Dios les bendiga. Ana François, Dios le pague, saludos desde Tijuana. Marta Salas nos está también felicitando desde Perris, allá en California. Saludos a todos los que siguen nuestra programación en redes sociales y los invito a suscribirse a nuestro canal. Estamos hablando en YouTube, en Claro y Oscuro. Dani Maldonado dice también felicidades y habla sobre el programa. Esto es aquí en Maryland. A Franklin Ever Hernández dice, hoy y siempre muy buena programación, adelante. Isabel Reinaga y familia, excelente programa, dice, esto es desde Pánuco en Veracruz. Hugo Medina en Puerto Vallarta también nos manda felicitar. Yanira Torres desde Honduras, pues también muchas felicitaciones, dice. Deime Mariela Humazor López, saludos desde Honduras. Fidel Torres también, su familia nos escucha en aquellos lugares de Honduras. Sergio Cruz también dice saludos. A Gerson García dice también adelante, Dios les ayude. Adela Torres también desde Honduras. Pues a todos ellos y a muchos más que están, digamos, mandando sus mensajes, un agradecimiento. Hoy quiero dar comienzo a este interesante tema. Acabamos de estar repasando por lo que fue la celebración de los padres, Día de los Padres, pues en México, aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, donde se les festeja, pues por el lugar que están ocupando dentro de una familia. El tema de esta ocasión lo he denominado personajes calificados como padre por un aporte terrenal. Paternidad de Aarón, Samuel y Nazón Joaquín, derecho concedido por Dios, que es cuestionado por la mala interpretación social. La importancia de evaluar la paternidad en esta celebración. Una de las bajadas, responsabilidad del padre genético
y el que engendra en la fe. Tercer bajada, desacuerdo entre los que califican la elección de un padre. Y por último, el mundo materialista califica y descalifica por intereses. Bien, vamos a dar inicio a este importante tema. Para una mejor comprensión sobre los temas bíblico-doctrinales de orientación espiritual, social, moral y disciplinaria que se vienen impartiendo a través de ministros en redes sociales, radio y televisión, en donde los pastores expositores, diáconos y ministros que transmiten los mensajes del apóstol de nuestro tiempo, Nazón Joaquín García, quien fiel a su ministerio, envía puntualmente el consejo para miembros de la Iglesia a la luz del mundo, a la vez para la sociedad en general, porque esa programación es apta para todo público. Aportación oportuna del apóstol, quien con celo de Dios fortalece la fe de la Iglesia en más de 60 países, en donde la institución religiosa se ha establecido. Pero para entender la postura de esta Iglesia con relación a la paternidad, es importante conocer su trabajo, su responsabilidad y el éxito que ha alcanzado hasta la celebración de este memorial. Hablamos de los padres, celebrándose en este mes. En él, la sociedad, padres de familia, se desean parabienes y felicitaciones que corren a través de las redes sociales a padres que lo merecen o padres que imponen. Y que en el tema que tratamos, esta paternidad de fe es cuestionada o mal interpretada. Cabe mencionar cuál es el origen y reconocimiento a la paternidad que hoy se prejuzga y condena, sea por ignorancia o sea por fanatismo. Tal es el caso de lo que las Escrituras describen en los renglones de la fe y el ministerio espiritual, en donde al no saber al dedillo ni entender el origen de la actitud de feligreses que ven con naturalidad la paternidad engendrada por fe, por un enviado de Dios, por la que los seguidores de la luz del mundo orgullosamente lo manifiestan, mientras que sus detractores deducen como un acto de adoración, de fanatismo o idolatría, y más calificativos peyorativos y de perversa intención. Hablamos del reconocimiento que tiene la membresía sobre un apostolado que desde tiempos inmemorables vivieron los primeros discípulos de Jesucristo y que hoy, en tiempos de restauración, cobran nuevamente vida, y que de igual manera existen quienes no aperciben los designios de Dios en cuanto a la elección. En este sentido, es importante encuadrar la preocupación de un genuino padre en la fe, quien encamina su exhortación, orientación y aplicación de la legítima doctrina establecida por Cristo, y que sus mensajes o temas que se están exponiendo en las redes sociales sobre la problemática de los hijos y las señales que nos envían son para ayudar a los padres genéticos para una mejor integración social, y tema, digamos, familiar. Desglosado, esto es muy interesante, por el ministro
doctor José Saavedra, quien desde la perspectiva de una persona capacitada en salud, también digamos colaboradores en psicología, psicoterapeutas y otros profesionales que son conocedores de esta problemática. Bajo este lineamiento, expuso los peligros de nuestra niñez y los problemas de jóvenes y señoritas. Tal es el caso de la anorexia, el bullying, la adicción, drogas, el internet y su mal manejo, preferencias sexuales y el juego en aparatos electrónicos, entre otros que representan peligro y riesgo y que los padres tienen que examinar en tiempo para corregir el rumbo de sus hijos dentro de una buena formación. Mensajes doctrinales que fluyen como corrientes de agua viva para la superación y sana convivencia, como fue el tema anterior que se llamó la integración familiar, y otros de interés social, pero sobre todos ellos, el tema espiritual, en donde la prioridad es la doctrina que revitaliza la esperanza de la salvación del alma. La introducción de estos dos versículos nos permitirán comprender por qué los miembros de esta institución religiosa exponen sin inhibiciones su agradecimiento para quienes ocuparon en su momento no solo el lugar de guías espirituales, sino de padres en la fe. En el primer versículo a los Corintios, en su primer carta, en el 4:15, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Un reclamo con justicia por la fe que engendró a los corazones y que sin duda cambió la vida de cada uno de ellos, quienes, atestados de toda perversión por su naturaleza carnal, mostraban su agradecimiento al hombre o a los hombres o los apóstoles en este caso, en donde encontraron, vamos a decirle, un refrigerio, un consuelo, una orientación, una forma de ver la vida totalmente diferente. En el misticismo del apóstol Pablo, reitera a los romanos en el 8:5-6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dijo, en las cosas del Espíritu. Separación importante que hizo sobre los objetivos mentales e inclinaciones propias del ser humano. Y fue directo el apóstol cuando menciona a los Gálatas en el 5:16 los beneficios de una paternidad que rescata al hombre de pecado y lo acerca a Cristo, cuando dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un apóstol de Jesucristo, un apóstol enviado por Dios, conmina para vivir en el Espíritu. Tal es el caso, digamos, del apóstol
Nazón Joaquín García, que manda estos mensajes de orientación, vamos a decir, social, pero a la vez, sobre todo ellos, impone su consejo espiritual para una mejor forma de vida, porque en caso contrario, es para condenación cuando las obras son de pecado. Enseñanza que clarifica las desventajas al satisfacer la carne, pero a la vez muestra las ventajas de vivir en el Espíritu. Y cuando dice, hablando acerca del fruto del Espíritu, lo menciona con énfasis. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dijo el apóstol, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Esta reflexión, sin duda, viene, digamos, a despejar nuestra visión en el trabajo apostólico de nuestro tiempo. Por ello decíamos, un trabajo que tiene inicio en el 1926 a través de uno también considerado padre que fue el hermano Aarón. En la continuidad estuvo Samuel Joaquín Flores y en la actualidad este apóstol Nazón Joaquín García. Estamos hablando de un padre o guía espiritual que atiende a los engendrados en la fe muy a tiempo. Desafortunadamente, esta paternidad pasa desapercibida para una sociedad materialista. La paternidad otorgada por una obra terrenal nada tiene que ver con la de un enviado por Dios. Sin embargo, la sociedad actual y el mundo religioso han definido desde sus perspectivas políticas, religiosas, ideológicas, doctrinales, científicas o económicas, y aún las culturales, las aplicaciones de paternidad o certificación para quienes trascienden, incluyendo derechos humanos o promotores de paz y el medio ambiente. Vamos a un corte y regresamos en un instante. Vienen puntos interesantísimos, estimados radioescucha y televidente. Continúe con nosotros porque les va a interesar. Regresamos en un instante. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro, escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro, escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Berea Internacional. Regresamos, estimados radioescucha y televidente. Estamos hablando de una sociedad actual y el mundo religioso que han definido desde sus perspectivas políticas, religiosas, ideológicas, doctrinarias, científicas o de economía o culturales, quienes han aplicado una paternidad o certificado para quienes trascienden, incluyendo en los derechos humanos, promotores de paz y aún en el medio ambiente, otorgando a través de consejeros
o profesionales la certificación y elección en la medida de su aporte. Hablamos a la humanidad. Un merecido reconocimiento y apoyo económico para los ganadores en ocasiones, complaciendo el ego social. De ahí los titulados como padres de la Constitución, doctorados, apostolados, héroes de la patria, humanistas, entre otros los distinguidos para premios Nobel, quienes incluso una vez que ellos trascendieron a nivel universal, son premiados también con recursos económicos. El mejor ejemplo de ello se observa y me gustaría compartirlo con usted, estimado televidente y radioescucha. Los padres fundadores de los Estados Unidos. Aquellos personajes que participaron en la Revolución Americana y que firmaron posteriormente la Declaración de Independencia en los Estados Unidos. Algunos de ellos lucharon abiertamente por la prohibición de la esclavitud, pero otros la sostenían y practicaban. Al final lograron el consenso y trascendieron como padres constituyentes. Estamos viendo las imágenes a mis espaldas, y entre ellos se encontraba John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington. Hoy algunos de esos monumentos que se lucen en las avenidas, en las glorietas, en los estados más importantes, están siendo derribados por el juicio de la historia. Hay antecedentes que dejaron en sus vidas, de los cuales para unos no fueron merecedores de un lugar de reconocimiento a través de un monumento. Bueno, es el caso a veces de los equívocos que tiene la sociedad y donde hoy en el despertar de conciencias muchos están reclamando dentro del juicio de la historia. Tomás Alva Edison, el padre de la bombilla, también tuvo una paternidad que causó discusión histórica. ¿Por quién recibió el merecimiento cuando se acordó que era otro el que lo merecía? Se preguntan, ¿quién inventó la bombilla eléctrica? Y la respuesta fue Thomas Edison. Otros dicen, no fue él. Las bombillas estaban en uso mucho antes que Edison solicitara la patente en 1879. El inventor británico Humphrey Davis inventó una bombilla incandescente en 1801 y creó la lámpara de arco en 1809. En este sentido, se dan los acuerdos y desacuerdos por los intereses creados en el entorno social, político, económico, la simpatía y muchos asuntos más. El padre de la tecnología, Alan Turing, 1912-1954, fue un matemático cuyas contribuciones le hacen merecer el sobrenombre de padre de la informática. Es considerado como una de las piezas claves de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, gracias a sus habilidades como criptógrafo. Sin embargo, fue víctima de una sociedad inglesa homofónica que le empujó al suicidio en 1954. A pesar de su corta vida, sus contribuciones sentaron las bases de la problemática informática de la inteligencia artificial, continuando vigente hasta el día de hoy. Vamos a otro ejemplo. El padre de la tecnología moderna, Nikola Tesla. Es un inventor estadounidense de origen serbio, conocido como el fundador de la tecnología moderna, pionero
de la robótica de los aviones de despegue vertical, armas teledirigidas, la radio, lámparas de bajo consumo, energías alternativas o la electricidad inalámbrica. Bajo este patrón de logros y aportaciones, el mundo materialista ha calificado y descalificado, ha titulado a misioneros, ministerios fallidos en la evangelización. ¿Y por qué me atrevo a decir que se han equivocado? Porque a través del juicio de la historia, estimado radio escucha y televidente, llegamos a darnos cuenta en qué estuvieron acertados, en qué beneficiaron a la sociedad y en dónde quedó truncada, digamos, su intención, su carrera y aquel calificativo que recibieron como padres por una aportación social. Vamos a pasar al punto religioso. Los más eminentes de la conquista española en el continente trascendieron dejando una estela de sangre, muerte e ignorancia. Hablo de los evangelizadores españoles que supuestamente vinieron a este continente a enseñarnos, pues como ignorantes que tenían, digamos, a los indígenas. Pero vamos a ver qué es lo que la historia a final de cuentas viene a reclamar. Tras la imposición, entregando títulos y máximos reconocimientos por su dominio en las ciencias humanas como la filosofía, la teología, la hermenéutica, la exégesis y la tradición, entre otras teorías y conocimiento de supuestos grandes letrados de la Iglesia. Hablamos de la Iglesia dominante. Propuestas más o propuestas menos, lo cierto es que todas ellas fueron acéfalas, sin dirección del Espíritu de Dios. Como ejemplo, entre estos grandes letrados que acompañaron a los conquistadores, destacaron quienes hicieron añicos nuestra cultura, alejados de toda dirección espiritual y muchas veces bíblica, como se dio con la formación de clérigos que en los mismos seminarios tenían prohibida la Biblia y en otros casos tenían total desconocimiento de las Escrituras, tal y como se dio con un gran personaje de la historia, el fraile Pedro de Gante, muy reconocido por España y Roma, quien se dedicó a destruir las culturas indígenas, vanagloriándose al decir: los domingos los muchachos predican por las ciudades y toda la comarca. Nosotros, decía este fraile, vamos con ellos a la redonda, destruyendo ídolos y templos. Por una parte, así empleamos nuestro tiempo. Para Gante, quien se ve, digamos, a mis espaldas, la destrucción formaba parte de la imposición religiosa de Roma, la misma que dominaba en su época por los reyes católicos de España. Lo más cínico de esa evangelización no era tanto ya la destrucción de aquellos que querían borrar de tajo para imponer lo que traían en la enseñanza romana. Querían desaparecer ipso facto todo aquello que los aborígenes, los indígenas, tenían como religión. Y Gante, en uno de sus relatos decía: después de 6 o 7 años de haber llegado al continente, por tanto, añade en uno de sus escritos: tengo gran necesidad de un libro que se llama Biblia, y si me la mandáis, me harían gran caridad. Resultaba inconcebible que un eclesiástico
franciscano de tal envergadura, enviado para la evangelización a este continente, no contara con el instrumento principal de la doctrina cristiana. Hablamos la Biblia, lo que habla de la ignorancia que tenían estos personajes del Evangelio de Cristo. Pero para ellos la evangelización estaba basada en dogmatismos, en siglas y doctrinas tributarias. Hablamos de un imperio romano ya oficializado en España. Para estos falsos evangelizadores del continente, la lectura de la Biblia estaba vedada. Fijémonos bien, estimado radio escucha y televidente. Te lo comento como periodista, como investigador. Esto es muy interesante. La lectura de la Biblia estaba vedada por todo este tipo, digamos, de religiosos, porque el Papa Dámaso, al darse cuenta que la leían, desnudaban a través de las escrituras su vida de perversión que él llevaba. Dámaso, ese Papa, era un hombre perverso y en la historia de su vida encontramos hasta dónde llegaba la perversidad de este hombre. Entonces, al verse desnudado por las escrituras, automáticamente la prohibió la Biblia. Posteriormente, el Papa Nicolás I decretó otra prohibición. Otro papa también, pecaminoso, perverso, malvado, y decreta una vez más la prohibición de la Biblia, hasta que en el año 1229, en el Concilio de Tolsa, se instituyó la prohibición definitiva sobre la escritura de la Biblia. Yo recuerdo que apenas en el siglo pasado, por 1956 aproximadamente, se volvió a permitir que se leyera y a la vez se obligó, digamos, a los sacerdotes a que dieran sus misas en el idioma castellano, porque el latín, definitivamente usado hasta esa época, no servía para ninguna instrucción. Nuestros abuelos entraban al templo, a catedral, a cualquier lugar de la iglesia romana y salían como entraban porque no habían entendido absolutamente nada. ¿Qué estuvieron sembrando? Ignorancia, desconocimiento, imposición es lo que ellos venían sembrando entre nuestros antepasados. Ante estos desacuerdos, se discutía sobre quienes las leían, diciendo: no apruebo la opinión de los que dicen que los idiotas no leyesen las divinas letras, entre ellos los indios, que fueron tratados como idiotas, y algo todavía más delicado. Cuando vinieron los primeros investigadores de Roma, del Vaticano, a conocer qué es lo que estaba haciendo la iglesia en estos lugares, donde trataban, digamos, a los seres humanos, a los indígenas, como animales. Esa era la referencia que había llegado a ellos, que eran tratados como animales. Este papa manda a investigar qué es lo que estaba sucediendo, y cuando en el intercambio de opiniones pregunta a él, ¿y sonríen los indios? Y aquellos le contestaron: sí, sí sonríen los indios. Entonces dijo él: sí son seres humanos. ¡Qué infamia de gentes que supuestamente representaban a Cristo, representaban a la iglesia, el evangelio de Jesucristo! ¡Qué infamia para poder dar una aprobación y poder tratar a los indígenas ahora sí como seres humanos y no como animales! Se habla entonces de una prohibición que duró hasta el siglo pasado, cuando, vuelvo a repetir, ya se permitió la lectura de la Biblia y que las misas se dieran en el lenguaje oficial de los pueblos.
descubriéndose así y abiertamente las mentiras de una institución católica romana que no trajo nada bueno a nuestro continente. Decía un religioso realmente muy coherente, Rafael Rodríguez Guillén, español de origen. Lo único bueno que trajeron mis compatriotas fue el castellano, porque de allí en fuera lo que trajeron fue una desgracia para este continente. ¿Cuánta razón tenía este hombre? Y nosotros, estimados radioescuchas y televidentes, como que nos habla la Virgen y hacemos oídos sordos para no escuchar. O en su defecto, nos damos golpes de pecho pensando que realmente nos está llegando un mensaje cuando no hemos entendido la realidad que nos toca vivir como seres humanos. Bueno, la naturaleza humana, en el mismo sentido, instituye méritos, logros, capacitación por las ciencias humanas. Dicho de otra forma, por el conocimiento terrenal, y entregan apostolados, papados, cardenalicios, monseñores, sacerdocios, pastores, reverendos, obispados, ministros, diáconos y otros de grado ministerial inferior. Cabe aclarar que las distinciones antes expuestas nada tienen que ver con el genuino cristianismo. Los apóstoles de Dios tenían una visión diferente y en este rubro desintió el apóstol Pablo cuando declaró sin ambigüedades: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo encuentras en Filipenses 3:8. Ojo, estimado radioescucha y televidente. En otras versiones habla de esta sabiduría que acabamos de mencionar anteriormente como estiércol, y así lo definió él. Santiago, en su capítulo 3:17, por su parte, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Profundo conocimiento que al provenir de Dios descalificó la sabiduría que desde siempre han querido los terrenales para superar la sabiduría de Dios, cosa que jamás se va a lograr. Para discernir los misterios de Dios, ya vuelvo a repetirlo, ni la filosofía, ni la teología, ni las hermenéuticas, ni la exégesis, ninguna sabiduría terrenal tiene la capacidad para definir un misterio de Dios. ¿Qué es lo que lo hace? La revelación, solamente cuando Dios directamente la manda a quien ellos eligen para entender esos misterios. Lamentable ceguera que opera en nuestro tiempo, para que viendo no se vea y oyendo no se oiga y no se reconozca quién es quién en los renglones de la fe. Por ello, tendremos 10,000 años que nos conducen a Cristo, 10,000 años que nos conducen a Cristo, pero solamente un Padre en la fe. Esta es la importancia, estimado radio escucha y televidente, por lo que Claro y Oscuro te hace esta invitación. Evaluar si los calificativos y distinciones que el mundo otorga son justos y dignos, no solo del reconocimiento, sino de un monumento que dignifique sus memorias. Lamentable y afortunadamente, hoy en el despertar de conciencias estamos viendo la destrucción de muchos monumentos en los Estados Unidos, frutos de la imposición y tendencias de quienes sustentaron el poder
sin importar el daño directo o colateral que causaron, cumpliéndose en ellos que el juicio de la historia es la que está hablando actualmente. De ahí la importancia de revalorar la paternidad perdida en quienes realmente aportaron no solo para el bienestar de esta vida, sino en la esperanza de una vida mejor. Tal es el caso del apóstol o los apóstoles de Jesucristo en estos tiempos de la revelación. ¿Qué es lo que han hecho cada uno de ellos? Hay un historial. Si tú, estimado radioescucha y televidente, quieres conocer sobre de ello, mira, entra a las páginas LLDM, La Luz del Mundo, y vas a ver la magnífica obra que estos hombres han hecho en la vida de millones de cristianos. Si es en el aspecto material, vas a ver templos hermosos, grandiosos, dedicados a la gloria de Dios. Y vas a ver también la exposición de la palabra todos los días, como hoy se está dando a través de las redes a causa del confinamiento mundial. No porque hay un confinamiento la palabra dejó de extenderse, de predicarse. He encontrado muchos miembros de otras iglesias que me dicen desesperados: estamos buscando el día en que podamos reunirnos, y me decían unos de ellos, 3 meses ya, más de 3 meses sin poder reunirnos. ¡Qué desgracia! Para personas que tienen un guía espiritual y que no han tenido el tino de poderlos conducir por un sendero correcto. No, esta iglesia tiene un guía espiritual muy responsable, un padre en la fe, que está mandando su mensaje 3 veces al día. Pudiera ser que esto llame la atención de alguno. ¿Cómo? 3 veces al día, sí. 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Y los días domingos, 2 cultos de adoración a Dios, a Jesucristo. La exposición de la palabra que viene a fortalecer la fe de cada uno de ellos en estos tiempos difíciles. Estimado radio escucha y televidente, analicemos este programa, evaluémoslos, hagamos una referencia de esto que hemos dejado atrás y vamos a encontrar lo único que nos han ofrecido otros ministerios es una desgracia en nuestro estado espiritual. Párense en el camino y pregunten cuál es la senda antigua para poder andar por ella. Tengan cuidado, cuídense. No hemos salido de la pandemia. Vienen todavía tiempos peligrosos y uno de ellos es que muchos jóvenes de 20 a 30 años están cayendo en esta enfermedad por haber salido a las calles de una manera sin protección, y hoy está incrementándose las enfermedades en todas partes del mundo. Estimado radio escucha, de mi parte, un agradecimiento a aquellos que nos escriben. Suscríbanse por allí en nuestra página de Claro y Oscuro y que Dios les bendiga, y muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Hasta la próxima. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro, escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro